Empiezo. Primero querías darle la enhorabuena por esta película. Me ha gustado mucho la dinámica, me ha gustado el proceso creativo, me han gustado mucho los planos y sobre todo la música. No es una película muy musical basada en un hecho real. Entonces, sé que es obvia mi primera pregunta, pero necesito saberla. ¿Cómo fue y por qué se decidieron a hacer este proyecto tan musical, protagonizada por estas dos mujeres? Y que nos han hecho conocer esta historia que muchos creo que desconocíamos. Non, 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 c'est très bien. Bonjour, on est ravis d'être là, merci de nous recevoir. Et merci pour tous les compliments sur le film. Pourquoi on a voulu faire cette histoire? Tout simplement, c'était la rencontre avec les sœurs Plenet. Donc on a rencontré autour d'un café et elles nous ont livré un tellement beau message, un message de résilience. Voilà, c'était deux jeunes filles qui étaient vouées à des grandes pianistes et qui ont eu cette maladie qui les a complètement perturbées dans leur ascension et elles ont su se réinventer. Et ça, c'était magnifique, elles ont trouvé leur propre chemin. Et donc c'est le sens de leur vie, en fait, le sens de leur histoire qu'on a voulu porter avec ce film. Muchas gracias por esta entrevista. En primer lugar, estamos encantados de estar aquí. Gracias también por los elogios hacia nuestra producción. Y el motivo por el que quisimos darle vida a esta película es porque simplemente tuvimos la suerte de conocer a las gemelas Plenet. Nos sentamos a tomarnos un café con ellas, nos contaron la historia de su vida y era un mensaje muy bonito, basado en hechos reales, obviamente. Y hablaban de dos chicas que estaban destinadas a ser grandes pianistas y de repente se encuentran con ese giro del destino, con esta enfermedad, y tuvieron que encontrar un camino alternativo para poder llegar a hacer su sueño realidad. Y por este mismo motivo quisimos contar su historia. Y bueno, creo esta pregunta también es una duda sobre todo que tengo, porque al finalizar la película, pues obviamente hay fotografías de ese momento, de la época, y por el vestuario, por la vestimenta, creo que es una época más antigua de la que reflejáis en la historia. Entonces quería saber por qué el cambio de época, por qué decidiste como modernizarlo y traerlo a estos años quizás. Alors il faut savoir qu'il y avait déjà eu un documentaire sur les jumelles. Donc nous on était vraiment partis sur le fait d'avoir un côté plus fiction sur le film. Et effectivement l'histoire se passe 20 ans plus tôt dans la vraie vie. Mais on voulait garder, en fait, ce qui était intéressant dans ce film, c'était garder l'émotion de ce que nous racontait leur histoire. Et finalement c'était pas si important la date. Et effectivement on a décidé de le moderniser. On a même changé aussi les prénoms des jumelles. Peut-être ça nous donnait plus de liberté artistique aussi. Voilà, et c'était un choix qu'on a fait assez vite avec la production, de se dire on ne respecte pas l'époque, et elles étaient d'accord avec ça. Ce qui était important, c'était le fond de l'histoire. Voilà. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ya se había hecho un documental sobre estas gemelas. Entonces nosotros más bien quisimos centrarnos en la ficción, quisimos contar su historia, pero no haciendo un documental. Contamos una historia actualizada de algo que sucedió 20 años antes, pero lo que queríamos transmitir realmente era la emoción, más que la historia. Lo importante para nosotros no era la fecha, que como bien ha dicho la modernizamos, sino que queríamos contar el mensaje. También habrá podido darse cuenta de que cambiamos el nombre de la gemela, y esto nos dio un poco de licencia para tomarnos algunas libertades, y esta decisión la tomamos de manera muy rápida con todo el equipo. Bueno, me quedaría hablando con ellos de verdad una hora porque tengo tantas preguntas de la película, porque creo que no solamente las actrices, las protagonistas están fabulosas, sino también contamos con dos padres estupendísimos, de los cuales yo soy adicta al cine francés, me encantan los protagonistas, y creo que también un mensaje muy relevante dentro de la historia es visibilizar que no hay que, como te digo, ordenar a ellas a cumplir un sueño que quizás hemos perdido nosotros, ¿no? Porque creo que también ese dilema se plantea en la película, como que el padre quiere lograr su sueño a través de sus hijas, porque él lo ha perdido. Entonces, hay tantas dinámicas de mensajes que quiero preguntarles también a ellos cómo hicieron, porque ambos dirigen la cinta, para planificar un poco lo que es el tema del rodaje. Siempre estaban con cada actor, fue también dándose con el proceso de dirección. Es decir, si siguieron un estándar para la película, o también habían cosas que conforme hacía fueron saliendo sobre la marcha.
en cuanto a grabación, en cuanto a dirección. Alors effectivement, hein, le rôle du papa, donc c'est comme dans la vraie vie. On sent qu'il veut s'approprier le rêve des filles. Finalement, on se dit qu'il les a poussées au piano pour son propre rêve. Il veut que son nom brille à travers ses filles. Et c'était dans la vraie histoire, donc c'était important pour nous de la voir. Mais c'était déjà écrit dans le scénario, hein, c'est pas venu après. Mais par contre, toute l'incarnation du père, on a beaucoup travaillé avec Franck Dubosc pour voir à quel point il devait être dur avec ses filles, mais il y a un mélange de dureté et d'amour. Et c'est toute la question, c'est un vrai fait de société, comment on pousse nos enfants à réussir. Est-ce qu'on pousse pour eux, mais on veut aussi briller à travers eux? Est-ce qu'on leur fait du mal, on leur fait du bien? À les pousser trop parce qu'on ne les laisse pas exister, c'est pas facile en tant que parent. Et c'est l'image, c'est ce qu'on disait avec Franck le matin avant de chaque tournée, avant le tournage. C'était cette phrase, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc c'était un peu la phrase, et Franck se reconnaissait aussi dans le personnage. Parce que quand il arrivait sur le tournage, il disait toujours, oh là là, ce week-end j'ai fait mon Serge, ça veut dire que j'ai été dur avec mon fils qui veut être footballeur. Donc c'est une vraie question centrale du film de pousser. Et ce qui est très beau dans l'histoire, c'est que lorsque tout s'écroule, c'est pas non seulement la vie des jumelles qui s'écroule et leurs rêves, c'est aussi le poids de toute une famille qui a mis en place un planning de vie, enfin toute une stratégie. Et c'est là où elles comprennent qu'elles font du piano pour elles-mêmes. Et c'est là où nous on aimait cette histoire, c'est finalement la musique, ce n'est pas qu'une performance, c'est aussi une passion. Donc c'est toute cette ambivalence avec la famille qui les a poussées, et elles qui comprennent et comment elles existent là-dedans, qu'on trouvait intéressante. El papel del padre es como lo ha descrito, y es que fue así también un poco en la vida real. El padre se apropió un poco del sueño y quiso cumplirlo a través de su hija. Esto no es algo que fuéramos desarrollando en el rodaje en sí, porque ya estaba en el guión, pero sí que trabajamos mucho la encarnación del personaje con el actor que hace del padre, con Franck Dubosc. Es un problema que nos afecta como sociedad. A veces incitamos a nuestros hijos y a nuestras hijas a ir un paso más allá y no sabemos muy bien si lo estamos haciendo por ellos o si por el contrario queremos brillar nosotros a través de ellos. Y esto es algo que sí que surgía también durante el rodaje, porque Frank es padre y a veces llegaba al rodaje y nos decía, bueno, este fin de semana he hecho de Serge porque había sido más duro a lo mejor con la hija. Una frase que repetíamos también mucho con Frank es que a veces el infierno puede tener buenas intenciones. Y bueno, un momento muy importante en este respecto en la película es cuando se rompe todo el sueño de convertirse en pianista. Por una parte se rompe el sueño de la gemela, de la hija, pero por otra parte se está desmoronando también todo el plan, toda una estrategia de la familia. Y después, cuando deciden continuar y sobreponerse a este problema, es cuando se dan cuenta de que tocan el piano por ellas mismas, no porque se lo hayan impuesto tampoco. Entonces quisimos mostrar un poco esta ambivalencia con esta historia y esta escena. Ya me quedo sin tiempo, agradeceros de verdad una película con tantos valores, con un mensaje espectacular, con varios mensajes, con grandes protagonistas y de verdad que nos hagan al espectador ver una historia que no conocíamos. Así que solamente quiero darles mi enhorabuena y muchas gracias. Exactamente lo que era nuestro objetivo al hacer la película, así que me alegro mucho de ver que ha recibido el mensaje.